Bueno, Dios les bendiga ricamente a todos los que tengan a bien escuchar este tema basado en la música. Para ello quiero entonces leer acá un pasaje de la palabra del Señor para iniciar con este primer capítulo. Y quiero leer en el Salmo capítulo 150 los primeros 6 versículos o los 6 versículos de este capítulo, capítulo 150, que dice así: exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Gloria al Señor. Muy bien. También por la gracia de Dios les habla este servidor, Rubén Darío Cano Ospina, procedente de aquí de nuestro país Colombia, o mi país Colombia. Y también pues por la gracia de Dios, ministro, servidor de Jesucristo, y como músico por la gracia del Señor que me ha regalado este maravilloso don. También quiero compartir con ustedes entonces algunos conocimientos respecto a la música. Entonces, en primer lugar quiero empezar con el primer capítulo acerca de la música. El tema: la música como necesidad elemental del hombre. Entrando en materia entonces, quiero empezar diciendo que se ha escrito mucho sobre la música a lo largo de toda la historia. Lo que se pretende con esta ponencia no es más que recapacitar sobre la importancia que tiene este tema en el día a día de un hombre normal. La música es uno de los medios fundamentales que el hombre tiene para expresar sus sentimientos, su estado de ánimo, representar alguna situación concreta o sin más para recrearse en la belleza de la propia música. Pero aquí vienen algunas preguntas. ¿Realmente en la naturaleza del hombre el ser musical es un arte que surge espontáneamente desde los comienzos del ser humano? ¿O por el contrario, se podría considerar algo supersupuesto a su condición racional, ya que para el hombre el hombre no es un ser o un animal como lo enseñan algunas teorías, algunas filosofías, sino que por el contrario, el hombre es creación de Dios, el cual lo creó por sus propias manos. Numerosas teorías sugieren que el origen de la música pudo estar en la imitación de los sonidos que emiten o emitían los animales. Sin embargo, se sabe que los niños de casi todos los países tienden a cantar una y otra vez el intervalo de una tercera menor. Por lo general, entre estas dos notas, la bemol, fa, este mismo intervalo es el que se suele decir o oír en los cánticos de los hinchas deportivos. Es curioso. ¿Será este intervalo un intervalo natural del hombre, del mismo que el cuco siempre canta la fa? De todos modos,
lo que sí es cierto es que esto ya es un indicio musical. La música constituye una necesidad elemental del hombre. El hombre canta cuando está enamorado, cuando está triste, cuando estudia, cuando descansa, cuando camina, cuando ora, la escucha en los momentos de mayor emoción y también en los de mayor alegría. Es posible que el hombre genéricamente hablando necesite también tallar, pintar, versificar, pero muchos seres humanos no tienen la necesidad imperiosa de tales cosas, mientras que ninguno de ellos puede vivir sin cantar. En todo caso, cuanto más información musical se tiene, más se sabe apreciar la buena música, y si falta esta información, manda la moda. Una forma de expresar lo que la música dice o produce en el oyente es a través del baile. Toda persona tiene un cierto sentido del ritmo, y al escuchar determinados tipos de melodías, como mínimo tendría o tenderá a seguir el ritmo con el pie, pudiendo derivar esto en el baile propiamente dicho. No hay más que ver a los africanos o a los brasileños para entender que el baile es un fenómeno natural. Además, cada música producirá en el oyente un modo de baile, es un fenómeno natural y se producirá ese modo de baile distinto, desde los más pausados hasta los más agresivos. Otro título del párrafo: contenido, mensaje y formas de la música. Vamos a examinar ahora los distintos rasgos a través de los cuales el autor nos transmite una serie de ideas. La música nunca deja indiferente, aunque el efecto que produce en el oyente es distinto. Según qué música sea, cada estilo tiene su momento en el cual debe ser escuchado. Por ejemplo, en momentos de cansancio se tendrá a estilos melodiosos y tranquilos, mientras que en momentos de exaltación se preferirán músicas más agresivas. Un elemento fundamental es el ritmo. Este tiene mucho que decir. Buena parte de la música moderna tiene un ritmo binario. Binario quiere decir que se compone de dos ritmos. Siempre constante es el caso del rock o el bacalao. Así también cada música tiene su propio volumen. Escuchar ciertas óperas de Wagner a un volumen bajo sería no haber captado el mensaje que intenta transmitirnos. En los estilos actuales de música, el volumen es una pieza fundamental. Lo que se pretende con él es que el oyente no piense lo más mínimo, ya que existe un medio instintivo a quedarse solo y en silencio y a tener que enfrentarse con la propia conciencia. De esta forma se introducirá en su interior y se olvidará del resto de los que lo rodean. Así podremos asignar a los momentos de mayor alegría músicas que necesitan ser escuchadas en un volumen alto, mientras que para los momentos de reflexión ocurre al contrario. Otro rasgo es a tener en cuenta son los modos o tonalidades en los que se desarrollan las canciones. Estos son la parte fundamental por la que se expresa el sentimiento de la melodía. En la actualidad la música occidental tiene dos modos, el mayor y el menor. El mayor se caracteriza por ser más vivo, con más fuerza, mientras que el modo o tono menor es más sentimental. Expresa tristeza, melancolía, etc. Un ejemplo podría ser la melodía de la canción principal de la película Titanic. Esta se mueve fundamentalmente en tonos menores, combinándoles con mayores. A esto se le llama relativos. En el estribillo para dar más fuerza,
aunque no debemos olvidar que el elemento principal es la letra. El, el autor a través de ella nos transmite sus ideas, nos cuenta alguna historia o sin más nos expresa sus sentimientos. Viene otro título, Relación de la música con la sociedad. Con la música el hombre se aísla por un momento de sus preocupaciones externas y se hace uno con ella. Aunque solo sea durante 5 minutos en la ducha, es algo que se lleva dentro, donde podemos huir de los problemas y nos encerramos en un flujo constante de corcheas y fusas. Esto es lo que compone una melodía intensa. La música se compone de corcheas y fusas, porque la música también viene de musa, que quiere decir algo armónico, llena de sonidos penetrantes o simplemente con la cancioncilla del telediario del desayuno. La música puede disfrutarse solo, pero se disfruta más en grupo. Nadie va solo a un concierto. Los países, los grupos sociales no se representan o no se presentan con un poema o con un baile, sino por medio de un himno, que todos sienten como propio. La música sirve además para unir a los hombres, no porque la música sea condición necesaria para que la sociedad exista, sino porque facilita un sentimiento común. Más aún exige esfuerzo de concordancia así. Por ejemplo, el canto en un coro requiere un cierto olvido de sí, ya que por un momento se dejan las pertenencias propias para ponerse de acuerdo con el resto del grupo y cantar todos juntos una misma melodía, y la belleza es mejor o mayor cuanto más aunados. Por otro lado, los grupos de personas se sienten unidos o más bien identificados con ciertos tipos de música y adaptan su forma de vestir, de actuar y en general de vivir con sus mismos músicos favoritos. Piénsese en el movimiento de hippie de los años 60 y 70 con los Beatles como principales impulsadores o los actuales grupos de hey, metal, raperos, punkis, bacalao, etc. Conclusiones. La mayoría de la música que se escucha que tiene como música de éxito es por moda. Es necesario enseñar a oír música para que cada uno decida por sí solo. Para esto debe fomentarse la educación musical, en concreto con la universidad. Con frecuencia se utiliza la música como reclamo para la solidaridad con la organización de conciertos benéficos. Sin embargo, parece más un show promocional de los artistas que un verdadero deseo de fomentar la generosidad. La música actual es un producto de consumo que nace y muere. Esto va contra la propia música porque le resta valor. Introducción a la música, ya vamos a ver este segundo párrafo que tiene como título Introducción a la música. Y vamos a ver la historia entonces de lo que concierne a la introducción a la música. Se dice que Pitágoras fue el primero en relacionar la música y las matemáticas. Se centró en el estudio de la naturaleza de los sonidos musicales y descubrió que existía una relación entre los sonidos armónicos y los números enteros. Cuando o creando con ello una teoría matemática de música. Y vamos a ver a Pitágoras y su escala musical. Napoleón Bonaparte afirmaba que la música es la más soportable de todos los ruidos. Este pensamiento encierra en sí mismo una verdad física,
Pues los sonidos musicales, igual que los ruidos, no son sino ondas sonoras, más o menos complejas, sonoras, sujetas a las leyes físicas. Cuando el oído humano capta vibraciones, el cerebro las interpreta como sensaciones provocadas por el movimiento del desplazamiento de las partículas denominadas hertz, con H, hertz. Estas sensaciones, al ser placenteras o agradables, hacen que denominemos a este fenómeno como sonido. Al llevar una intención expresiva y artística, lo conocemos como música. El sonido producido al tocar una cuerda depende entre varios aspectos de las características de la misma cuerda, como lo es la longitud, el grosor y la tensión de ésta. Lo que Pitágoras descubrió es que al dividir la cuerda en ciertas proporciones, se producían sonidos placenteros al oído conocidos como sonidos armónicos. Sonidos armónicos. Por lo tanto, la nota que emitía la cuerda dependía de la longitud de ésta. En Grecia, por ejemplo, se concibieron los primeros puntos de unión entre la música y las matemáticas, porque van unidas, van ligadas. Y quiero hacer aquí un paréntesis en esto, al decir que la música y las matemáticas van ligadas porque son infinitas. Ya sabemos que infinito es algo que no tiene fin, algo, algo que es eterno, que permanece y que cada día más se descubre. Y todo lo de Dios es infinito. Y la música es infinita, igual que las matemáticas, por eso van ligadas. A lo largo de la historia ha marcado el tipo de relación existente entre ambas en cada momento de su desarrollo. Como es evidente, en Grecia se concibieron los primeros puntos de unión entre la música y las matemáticas. Fue en Grecia, coincidiendo los primeros de teorización de las dos disciplinas, la etimología de la música. La etimología de la música proviene del vocablo griego musiké, con K al final. Musiké, de las musas, y matema. Ya hablamos de las musas, que son, las musas son parte de las notas en las cuales se forma la armonía para completar la música. Las musas, y matema, con T y H intermedia, que significa aquello que se aprende. Vuelvo a repetir, las musas, y matema o machema, que significa aquello que se aprende. Pitágoras fue el primero en relacionar la música con las matemáticas. Este hombre llamado Pitágoras. Más adelante vamos a ver el origen de Pitágoras, de dónde nació y quién era Pitágoras. Su biografía vamos a mirarla más adelante. Para dichas investigaciones utilizó un instrumento musical llamado monocordio. F1. Este era en forma de un cajoncito más o menos cuadradito un poco, y ese cajoncito llevaba algunas varitas con algunos pedacitos incrustados, o algunas mellitas o algunas lucecitas en las cuales podía ir la cuerda tomada de un lugar al otro extremo. Tenían unas pestañas a cada lado el cajoncito, entonces ahí se ajustaba y se templaba la cuerda, y de esa forma entonces Pitágoras le dio la entonación al tensar la cuerda, y a este
aparato o a este instrumento, él lo llamó monocordio, que quiere decir, mono viene de uno y cordio viene de cuerda, que quiere decir que era un instrumento de una sola cuerda en el cual él quería ensayar los sonidos de esta.